y a través de Ditu para que ustedes se conecten porque la información sigue avanzando y ahí vamos a entregárselas a ustedes. Yo les había dicho aquí en estos micrófonos también que las actuaciones que vemos del presidente Gustavo Petro no las podemos desligar de una intención electoral con miras al 2026, porque el presidente está buscando pues que su legado continúe, poder seguir en el poder a través de su partido político y de quienes son cercanos a sus ideas. Y por esa razón también esto de la repetición del Consejo de Ministros lo debemos observar con ese ingrediente. También son acciones electorales con miras al 2026. Y precisamente por eso me parece importante saludar al exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. ¿Por qué? Porque hay 22 exalcaldes del país que presentaron una alianza para definir un candidato presidencial precisamente con miras a las elecciones del 2026. La iniciativa se llama Propósito Colombia y tiene como objetivo escoger un candidato de esos 22 exmandatarios que quieren ya entrar a la arena política y decir, bueno, patos al agua, nos vamos a competir para el 2026 porque ya incluso, pues desde la presidencia de la República se está haciendo campaña. Así que, exalcalde Pumarejo, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Camila, un gusto saludarte a ti y a todos tus oyentes. ¿Cuáles son? Dígame, pues yo sé, son 22, no me va a dar la lista completa, pero los principales exmandatarios que están en este grupo, en donde decidieron, bueno, entre estos 22 vamos a escoger un candidato que es el que vamos a lanzar para el 2026. Bueno, ahí está, lo interesante es que tenemos gente tan variada, Camila, como por ejemplo José Manuel Ríos de Armenia, Martín Emilio Sánchez de Quibdó, tienes a Andrés Gómez de Sincelejo, Juan Carlos Saldarriaga de Soacha, Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga, pero también tienes a Germán Chamorro de Pasto, a Ramón Guevara de San José del Guaviare y también a personas como exalcaldes de Leticia, como Jorge Luis Mendoza. Es decir, toda Colombia está representada en todas nuestras regiones, las más apartadas, los 4 rincones cardenales. Y hace un año empezamos a hablar y darnos cuenta que nuestra vocación de servicio no paraba cuando dejábamos de ser alcalde y desafortunadamente Colombia no va bien y las cosas se están convirtiendo en paisaje. Como tú bien lo decías, el uso indebido de una figura como la locución presidencial para insistir que un consejo de ministros pésimamente llevado además debe ser retransmitido y debe costarnos, porque hay que recordarle a los colombianos que eso cuesta plata, eso es tiempo al aire que no usan las cadenas de noticias y de entretenimiento y por ende eso hay que pagarlo y lo pagamos los colombianos. Entonces nosotros estamos pagando esa payasada para que alguien haga política y nos lleve una vez más a una situación que no tiene precedentes en Colombia. Entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a sumar con un propósito interesante, Camila. Aquí hay personas de todos los partidos, de todos los rincones, de todos los extractos sociales, y lo que buscamos al final es unirnos y hacer un llamado a la unión y decir, tenemos que llegar todos juntos, aquellos que creemos en la democracia, aquellos que creemos que las cosas no estaban bien y no podemos volver al pasado, pero tampoco estaban tan mal como nos quieren hacer creer, y hay que construir con cimientos sólidos, utilizando lo que había antes y creyendo que Colombia nos pertenece a todos, no solo a una parte. Entonces, aquellos que creamos en eso, vamos a unirnos todos y vamos a proponer ganar en primera vuelta y asegurarnos que no volvamos al pasado, pero no nos quedemos en esta horrible noche. Pero mire, exalcalde, esta iniciativa que ustedes están poniendo sobre la mesa con miras al 2026, ya hubo una experiencia similar pues en el 2021, cuando estaban en campaña precisamente enfrentándose también a Gustavo Petro, que ganó la presidencia, y que los candidatos, digamos, como opositores a Gustavo Petro, pues eran Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín, pero que era exalcalde de esa misma ciudad, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, y Alex Char. O sea, como que sí hubo una como tripleta de exalcaldes siendo como esa oposición o el candidato contrario a Gustavo Petro, y eso salió muy mal. ¿Cómo no repetir esa historia? ¿O qué diferencia tiene lo que ustedes están proponiendo hoy a lo que ya vivimos en las elecciones pasadas? Lo primero, que creo que esto arrancó hace un año de una manera orgánica, incluyendo a más de 20 alcaldes, como te decía, pero en donde no estamos diciendo nosotros vamos a hacer
o llegar a primera vuelta nosotros de manera individual o colectiva, sino esto es un líder, estamos buscando generar un liderazgo colectivo. B, es un liderazgo en donde más son las cosas que nos unen, pero donde todos venimos de raíces y orígenes políticos y sociales distintos. Es decir, hemos generado la capacidad de diálogo cuando el país la perdió. Entonces le estamos diciendo al país, nosotros podemos hacer punto de convergencia. Y tercero, creo que estamos invitando a todos los actores que piensan similar a nosotros. Y hoy pensar similar es fácil, porque es todo aquel que cree en la democracia, en el que no cree en la tiranía y en el uso indebido del Estado para tomar decisiones. Quien cree que democráticamente podemos avanzar, está bienvenido aquí. Entonces, creo que la diferencia es, y te la resumo con algo que aprendí del debate en Venezuela y que nos decían varios de los diputados de Venezuela que participaron en la elección de María Corina. Hay que asegurarnos que quien represente a la mayoría y llegue a primera vuelta a esa contienda electoral sea quien enarbole las necesidades y las añoranzas de la mayoría de los colombianos. Y nosotros estamos dispuestos a proponer un nombre de nosotros o a apoyar a la persona que alcance a cumplir ese requisito. Es decir, vámonos todos juntos. Pero, exalcalde, entonces le entiendo, usted dice que son diferentes figuras, muy disímiles todas, pero lo que le entiendo es que es una plataforma básicamente opositora al gobierno actual. ¿O qué más los une? Porque pues para eso también hay partidos políticos que ya están desarrollando esa función en el país y sobre todo en esta época preelectoral que se nos adelantó este año. Bueno, si tú crees que los partidos políticos están haciendo esa tarea, pues me parece muy bien. Bueno, usted mira el Centro Democrático y ya se está moviendo con el tema preelectoral para hacer oposición a Gustavo Petro, lo mismo el Partido Liberal, por ejemplo, el Conservador o una parte del Conservador. Bien, y es válida esa apreciación, o que la tengas, nosotros no la compartimos y creemos que exactamente eso es lo que le ha faltado al país, la capacidad de tener diálogos y debates dentro de un sector apartidista, en donde, entre otras, muchos están en desacuerdo, como en los partidos desafortunadamente han llevado la oposición al presidente durante el último año y medio. Nosotros no estamos diciendo que vamos a estar distantes o en contra de los partidos, entre otras. El llamado es que en marzo nos encontremos todos en una gran consulta. Pero hay voces que no se están escuchando y los grandes debates en el país están ajenos a la realidad diaria de las personas en San José del Guaviare, en Quibdó, en Barranquilla y en tantas otras ciudades que se sienten olvidadas y sienten que esos debates que están haciendo, esa consulta que están hablando hoy, tantas cosas que están pasando en el gobierno nacional, en el Congreso, no están teniendo al ciudadano de a pie. ¿Qué son 20 alcaldes? Son la voz de muchos colombianos que hoy no sienten representación. ¿Y cuál es nuestra tarea? Hombre, participar en el debate y decir, estamos aquí para unir, no para dividir. Si es uno de nosotros el que encarna esa unión, bienvenido sea. Si no, vamos a ser soldados en la causa para asegurarnos que en Colombia prevalezca la democracia y que podamos tener una transición de gobierno pacífica y hacia, unos mejores tiempos. ¿Cuál va a ser el mecanismo, doctor Pumarejo, entre esos 20 exalcaldes para escoger el que será el candidato presidencial? Y le pregunto de una vez qué posibilidades tienen esos otros precandidatos de derrotarlo usted, porque es que usted ha sido un alcalde o fue un alcalde visible de una ciudad importante, una ciudad capital grande como Barranquilla, y pues al alcalde de Soacha, al de Pasto, al de Armenia, le va a quedar muy difícil competir contra usted. Eso es, relativo en el sentido de que al final no hemos terminado de escoger cómo nos vamos a escoger quién es el candidato. Y podrían decir que yo he tenido una mayor visibilidad y al mismo tiempo podríamos decir que fui el mejor alcalde de Colombia elegido por Colombia Líder y además el de mayor popularidad en las encuestas. Ojalá eligiéramos al mejor alcalde del país y no al peor como elegimos a Gustavo Petro, pero ese no es el punto. El punto es que aquí lo que queremos es sumar. Entonces tendremos una asamblea, se tomará la determinación de a quién vamos a apoyar, pero como te digo, con miras a que esto pueda ser el punto de convergencia de muchas otras causas. Y estamos dando el primer paso para decir, aquí nos tenemos que unir todos y tenemos que asegurarnos que el debate más importante sea la preservación de la democracia. Yo creo que desde la época de Rojas Pinilla, Colombia no había estado
en una situación como esta. Y tenemos que asegurarnos que salgamos de ella y que salgamos en la dirección correcta, no echando para atrás. Sí, exalcalde Pumarejo, usted nos dice que es plural, que representa a toda Colombia, que tiene todas las voces, que todos los, pero siempre en todas las respuestas es contra lo que está pasando en este momento. Entonces esto lo podemos entender como para resumir o tenerle como una frase que nos dé pues la idea de lo que se va a tratar es todos contra Petro. No necesariamente, pero una parte fundamental no es estar en contra de Petro. Yo creo que Petro se tiene que volver inconsecuente en la próxima elección. Tenemos que pensar qué vamos a hacer después de Petro y hacerle entender a la gente que lo que está pasando en este momento es anormal. Esto no es una guerra entre quien tiene el poder y quien lo perdió. Entre otras, yo nunca he pedido que voten por mí a un cargo nacional, entonces no he tenido la oportunidad de modelar la política nacional de esa manera, ni ninguno de los que se están presentando como opciones. Lo que sí estamos diciendo es el hecho, la pérdida de confianza, lo que estamos viviendo en materia de inseguridad y pérdida de lo que habíamos logrado los últimos 20 años, el tema de la salud, lo que estamos viviendo en materia fiscal, no es normal. No es un tema para pasar por alto. Entonces sí, una buena parte de este grupo lo que defiende es este gobierno no debe continuar. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos más bien que plantearle al país un camino hacia la prosperidad, hacia sueños compartidos, hacia la unión, hacia alguien que nos logre representar a todos los colombianos y no como este gobierno que ha sido sectario e inepto y creo que hasta inclusive rayando en lo tiránico. Y por eso no es un modelo que queremos seguir y es un modelo al que quisiéramos derrotar. Ahora bien, te aclaro algo. Yo no creo y no creemos que este gobierno hay que tildarlo de izquierda y hay que decir hay que derrotar a la izquierda. No, hay muchos sectores de izquierda, de derecha, socialdemócratas, liberales, librepensantes que hay que involucrar, inclusive progresistas, porque ellos se han robado una palabra que tiene una connotación muy importante a nivel mundial y la han vuelto progresistas, como dicen otros. Para mí, al final, el problema de este gobierno no es que sea de izquierda, el problema es que es cínico, mentiroso e inepto. Pero la izquierda es bienvenida en una plataforma de la democracia y ahí es donde todos tenemos que construir. Y como te digo, ahí cabemos muchas personas y hoy todavía es muy temprano para saber quién debe ser quien nos guíe, pero lo otro que tenemos que aprender los colombianos es que esa guía no puede ser mesiánica. Nosotros tenemos que aprender a saber, o más bien entender, que las cosas se demoran, que toman tiempo, que son difíciles y que requieren de la ayuda y del trabajo de muchas personas, no de un líder que con una varita mágica va a cambiar todo. Exalcalde, tengo una última pregunta para usted y es ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Cuáles son los tiempos que van a utilizar para escoger entonces el candidato presidencial que salga de estos 22 exalcaldes del país? ¿Por qué se lo digo? Porque el Partido Liberal, el Partido de la U, el Nuevo Liberalismo, un sector de los conservadores dijeron la semana pasada, si no estoy mal, pues que iban a hacer una alianza para escoger un único candidato con miras a las elecciones y no fragmentarse frente, por ejemplo, a lo que salga del Pacto Histórico y de ese frente amplio que está también armando el propio presidente Gustavo Petro. ¿Cómo va a ser esta selección? ¿Cuándo van a hacer la consulta? ¿O cómo van a materializar la escogencia del candidato? Y si no van a estar ustedes sujetos a ningún partido, porque muchos de ustedes pues fueron avalados por precisamente esos partidos políticos. Sí, Camila, y es una muy buena pregunta. Y lo que queremos al final es muy sencillo. Nosotros no vamos a hacer una consulta ni pretendemos terminar costándole al pueblo colombiano dinero cuando no hay dinero. Increíblemente, nunca hemos tenido un presupuesto tan alto y nunca hemos tenido un déficit fiscal tan alto. Eso es inexplicable y quizás para otra conversación, pero no le queremos costar plata al pueblo colombiano y por ende la primera de las escogencias será en una asamblea interna de los alcaldes que integremos el grupo y luego iremos integrando otros grupos con los que ya venimos conversando, inclusive muchos de los partidos, porque la idea es llegar en marzo a una gran consulta interpartidista, pero también intersectorial, en donde ojalá todos los que más podamos confluyamos ahí, encontremos a la persona que, como te digo,
encarne y represente a la mayoría de los colombianos y todos lo apoyemos. Entonces, de aquí a mayo o junio debemos estar todos remando hacia un solo candidato. Luego, ojalá de aquí a diciembre debemos tener ya más adelgazada la lista con otros candidatos de otros sectores y de espectros, y luego llegar ya a marzo con un número reducido de candidatos y que de ahí salga el candidato único. Pues exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, estaremos entonces pendientes de cómo se va a seleccionar ese candidato, otro de los patos al agua que nacerá con miras a las elecciones del 2026, elecciones en las que ya estamos metidos, pues porque el propio gobierno, el propio presidente Gustavo Petro se puso en modo campaña desde hace ya algún tiempo. Gracias por habernos atendido y mucha suerte. Muchas gracias, Camila. Que gane la democracia es lo más importante, que gane Colombia. Entonces yo concluyo, Camila, que el doctor Pumarejo acompaña las palabras de Germán Magalleras de la semana pasada cuando dice que no llegar con un candidato único para enfrentar al gobierno sería un suicidio, porque él estaba diciendo ahí, tenemos que llegar a marzo con una gran, ultra, súper, interna, primaria en las que estaríamos todos. Eso es lo que yo lo entiendo, y ellos aportarían unos votos. Lo que a mí no me queda claro, Camila, es que de todo lo que mis compañeros le preguntaron, lo que yo concluyo que unen a estos 22 alcaldes es personas que creen en la democracia y que están convencidos que este gobierno no puede continuar, pero ahí yo creo que cabe todo. No sé si les falta afinar una promesa, un relato concreto de quiénes son. Queremos descentralización, creemos que la seguridad tiene que cambiar, creemos que hay que legalizar la droga, no sé, creemos que el empleo hay que bajar los impuestos. Si uno no le mete relato e ideas concretas, pues todo queda en somos amigos de la democracia, y creo que eso es demasiado difuso. Yo lo que veo ahí es una estrategia muy interesante, una estrategia política, una estrategia de campaña, Camila, que lo único que va a favorecer es a Jaime Pumarejo, porque obviamente tiene la ventaja de que fue el alcalde de Barranquilla, un alcalde muy mediático, muy visible. No, pero ahí hay otros. Ahí, por ejemplo, está ¿se acuerda otro ¿quién? Que también fue muy visible? El exalcalde de Villavicencio, el exgobernador del Meta, que creo que está... él es gobernador, no alcalde. Sí, no. Pero creo que él estaba ahí. ¿Y Aníbal Gaviria no está en eso también? ¿No está metido en esto? Yo no lo vi no lo veo en la lista. No lo veo. Pero ya se han hecho otros intentos parecidos, ¿no, Camila? Recuerde usted que la Ola Verde surge justamente de una alianza entre exalcaldes de Bogotá, al que luego sumaron a un exalcalde de Medellín. Comenzó con la alianza entre Antran Mocus, Lucho Garzón y Enrique Peñalosa. Luego sumaron a Sergio Fajardo, que venía a ser alcalde de Medellín, y resultó Mocus ser el candidato presidencial, finalmente derrotado por Juan Manuel Santos. Pero digamos que ya se han hecho ejercicios similares en el pasado. Sí, a mí lo que me parece, pues yo creo que aquí hay una línea muy clara de esta iniciativa, y es estar contra el presidente Gustavo Petro. Pues eso sí estuvo en absolutamente todas las respuestas y queda muy claro. Esa narración de la que habla Sebastián, que un partido o un grupo político debe tener una narración, yo creo que esa es la línea o el titular de esa narración que quieren crear, o esa narrativa que quieren crear para lanzar este grupo político. Y me parece que contrario a lo que piensa el exalcalde Pumarejo, eso es lo que hace o lo que haría es beneficiar a Petro, porque es una vez más ponerlo en el papel de soy yo contra el mundo. Pero sabe que yo no lo creo, porque fíjese que también del otro lado, del lado del presidente Gustavo Petro, también saben que tienen que llegar con un solo candidato y llegar unidos, porque si no, la izquierda no se puede mantener en el poder, y por eso el propio presidente Gustavo Petro ha hablado constantemente del famoso Frente Amplio. Se ha reunido con los Verdes, se reunió con Daniel Quintero, que es esta alianza que están haciendo con Francia Márquez y con el exgobernador del Magdalena. O sea, Petro también está promoviendo desde su sector y le ha dicho a su sector, mire, si no nos unimos y vamos divididos, perdemos. Entonces yo creo que eso de ir unidos es una narrativa que está en todos los sectores, porque saben que dentro de la aspersión de muchos candidatos, ahí sí gana cualquiera y no tienen garantizados ellos el triunfo, ni la izquierda ni la derecha. Sí, es que el punto, perdón, Sebastián, no es ir unidos. Pues por supuesto que hay alianzas que son absolutamente necesarias y que además después redundan en que no hay responsabilidad política. Cuando se unen un montón de grupos políticos, después nadie tiene responsabilidad política. A lo que yo me refiero, Camila, es a decir esto es contra Petro, porque de eso va a sacar, cuando empiezan a mencionar para todo Petro, es que el país no puede ser como lo tiene Petro, es que el país, todo lo que está pasando en el país es malo. Eso lo que va a aprovechar, porque ya sabemos el tipo de político que es Gustavo Petro y su habilidad, eso lo va a voltear a favor de él, en campaña a favor de él. Entonces no estoy refiriéndome al hecho de unirse, sino al hecho de tener como frase de motivo o todo lo que va a mover la campaña es vamos a hacer esto
esto en contra de Petro, porque Petro Pero ahí sabe es clave, cómo voltear eso a su favor. Clave, Ana Cristina, lo que dijo de no vamos a hacer específicamente un grupo de derecha, ni tampoco vamos a ir contra la izquierda, porque él dijo, somos varios gobernantes, exalcaldes, que podemos ser de izquierda, derecha o centro, y yo creo que ahí si se van alineando, sí le pueden arrancar una tajada importante a la Colombia humana, porque si vemos, por ejemplo, la oposición que hace el Centro Democrático, pues la gente los tiene identificado como un partido político de derecha o más conservadora, pero si estos logran abrir ese espectro de la izquierda como una alternativa a lo que está planteando Gustavo Petro, tal vez por ahí les pueda dar. Y además, Jennifer, porque incluso desde la propia izquierda hay una crítica al presidente Gustavo Petro y a la forma en que ha llevado su gobierno. Y ahí por eso es esa intención que ha tenido el propio mandatario de generar ese frente amplio. Quiso hacer un solo partido de la Colombia humana, no lo logró, porque hubo partidos que le dijeron, no, señor, yo no voy a aceptar esto y que después Roy Barreras y Benedetti me estén haciendo la lista al Congreso y a mí me saquen. Yo quiero manejar mis curules y quiero tener mi lista al Congreso. Y sabe incluso el propio presidente que si no van juntos, no llegan. Y del otro lado creo que va a ser igual. Claro, pero y seguramente tendrán que arañar votos de sectores que hayan creído en el presidente Gustavo Petro y su proyecto y pues se desilusionaron completamente. Pero si las cosas son así y se están planteando así, yo no digo que sea deseable, pero lastimosamente, Ana Cristina, pareciera que se va a hacer el eje y el tema de la campaña. Continuidad o no de Petro, antipetrismo, petrismo. Y si uno analiza los ejes de cada elección presidencial, siempre hay un eje. Durante muchos años fue, pues, evidentemente el conflicto armado, el tema con las FARC. Y yo creo que sí nos estamos abocando a que va a haber una línea divisoria y toda la campaña va a girar a que siga el petrismo. Continuidad o no continuidad del gobierno. Y eso va a aniquilar el centro. Terminó Ana Cristina, y lo que decía Jennifer, acá se puede armar izquierda, centro, derecha, pero al final usted no termina haciendo nada, Jennifer, nada, no tiene sustancia, nadie lo identifica, no tiene ideas. Lo que los une, la sombrilla que los une, es no ser de Petro. Y no está mal, pero pareciera que el grupo... Es la primera, lo que acaba de hablar el primer Pumarejo, paraguas. Es el primer paraguas. Yo creo que estamos adelantándonos. Ellos están apenas tanteando el terreno, pero lo que yo estoy creyendo es que se pueden ir, por lo que nos contestó el exalcalde, por una línea de izquierda que le compita a ese frente amplio que quiere armar el presidente. No dijo que caben todos. Dijo que caben todos. Los antipetristas. Pero es que pero también hay gente de izquierda que no comparte el proyecto y las formas del mandatario. No lo critico, lo que reflejo es que eso es lo que están armando. Pero mire, ¿sabe qué? Yo creo que el presidente arrancó ya. Y el que arranca primero, ¿cómo es que dice el dicho? El que pega primero pega dos veces. El que pega primero pega dos veces. Hay muchos políticos y de los partidos tradicionales que dicen, ay, no, esperamos porque nos quemamos y no vamos a hacer consulta porque no vamos a gastar plata. El presidente hará consulta con sus con los suyos y no le va a importar gastarse la plata. ¿Por qué los partidos políticos o estas iniciativas no también empiezan a hacer consultas? Porque ahí también de pronto están aplicando el otro dicho, el que ríe de último ríe mejor. Pero yo creo que en política es darle, Lucas, mucho tiempo al presidente Gustavo Petro solo en campaña, sin que los otros se metan a decir, bueno, nosotros también y vamos a hacer nuestras consultas y ya estamos en campaña. O sea, increíblemente vamos a estar un año y piquito en campaña. La única tal vez, Camila, ha sido Vicky Dávila. La única. Y yo creo que fue una decisión acertada de su parte y les está cogiendo ventaja. Pues eso muestra en las encuestas, ¿no? Que ella es la candidata de la derecha que le está cogiendo ventaja a los otros. Hay quienes dicen que es un error y que la gasolina no le va a dar, pero yo creo que en este caso, con Petro ya haciendo campaña, deberían ya hacer campaña a todos. Patos al agua todos. Patos al agua. Vamos a hacer una pausa y ya